Ya. Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión de curso de trigonometría. Estamos en la semana número 3. 3, profesor. 3, listo, ya. Entonces, prácticamente empieza el curso, ¿no? Porque las dos primeras semanas son previas. Funciones, lo vamos a ver hoy día, funciones trigonométricas. Donde empieza el curso realmente, empezamos con las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, esa es la idea, la esencia del curso, ¿no? Las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a pasar, como siempre, la teoría en forma sencilla, ¿no? Forma rápida. Y para concentrarnos en los problemas. Entonces vamos a compartir la pantalla primero. Bien. El PPT y la guía de la semana 3 debe estar, ¿no? Razones trigonométricas, ¿no? Ya está. Entonces en la semana 3. En la semana 3, razones trigonométricas. Entonces estamos en la semana 3. Vamos a pasarlo rápidamente nada más. Bien. Bien, estoy compartiendo, no sé si alguien me puede confirmar si están viendo, porque a veces Sí, no se ve. profesor. Sí se ve, Sí, se ve. perfecto. Ya está. Entonces, nos toca ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas en los ángulos agudos de un triángulo recto de 90 grados. El triángulo de 90 grados tiene sus lados, al cual llamaremos catetos e hipotenusa, o hipotenusa y catetos. Y los ángulos agudos son los que van a determinar las funciones trigonométricas, tales como el seno, coseno, tangente. En ese triángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, en este triángulo vamos a ver el teorema de Pitágoras se va a cumplir. Y también se va a cumplir que la hipotenusa siempre es más grande que los catetos, ¿no? La hipotenusa es más grande que los catetos. La suma de esos ángulos siempre es 90 grados, se llama complementarios. En estas razones trigonométricas, lo que tiene que tener presente es dónde está el cateto opuesto, dónde está el cateto adyacente. Entonces, y la hipotenusa. Si tenemos un ángulo alfa, entonces su cateto opuesto está al lado opuesto. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es seno. Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea, la división de los catetos. La cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto y la secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿no? Cabe resaltar que estas son funciones recíprocas, ¿no? Entonces aquí está, ¿no es cierto?, en forma recíproca. Bien. Cuando nosotros queremos hallar las funciones seno, coseno, lo que tengo que saber es la longitud de todos los lados. Entonces, este conocido, pues, 3, 4, y si no lo conozco, lo calculo por el teorema de Pitágoras. Una vez que lo he calculado, puedo hallar el seno, coseno y tangente, porque ya tengo los lados. Y las inversas, cosecante, secante y cotangente. Cuando se tiene un triángulo donde tengo los catetos, primero tengo que hallar la hipotenusa por el teorema de Pitágoras. Y ya luego, una vez que tengo ya los lados, calculo, ¿no?,
el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, que son las funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Bien, entonces tenemos ángulos conocidos que tenemos que acordarnos de memoria. Seguro que alguna vez lo vio en la escuela. El de 45 grados, el de 30, el 60, ¿no? El de 53 y el de 37, ¿no? Entonces tenemos ahí las razones trigonométricas de los triángulos notables, como se llama, ¿no? Entonces, bueno, hay una tablita de resumen, pero lo que tiene que acordarse es esto. Tiene que acordarse. Tiene que acordarse de eso, ¿no? Si no, no salen los problemas. Bien. Para la clase, ahorita vamos a poner un Jambo, una pizarra, donde vamos a ver estos ejercicios de forma sencilla, ¿no? Para poder calcular los valores de seno, coseno, tangente. Es sencillo, no es nada del otro mundo. Lo que tenemos que acordarnos, ¿no?, es que existen algo llamado funciones recíprocas. O sea que la secante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la disculpen, jóvenes. A ver. Entonces tenemos que acordarnos de las funciones recíprocas. O sea, de las inversas. El seno, tenemos que es la inversa de la secante, y al revés también. La secante y la inversa, o sea, que yo tengo que el seno es también igual a la 1 entre la cosecante. Es lo mismo, ¿no? Multiplicado dan 1. Y multiplico el coseno por la secante da 1, y la tangente por la cotangente también da 1. Entonces, esas son las funciones recíprocas. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios dentro de un momento. Tenemos que se llaman ángulos complementarios a aquellos ángulos que suman 90 grados. Ellos van a sumar 90 grados, ¿no? Si suman 90 grados, son complementarios. Siempre van a sumar 90 grados en el triángulo rectángulo. Siempre suman 90. Muy bien. Entonces, y otra cosa que tenemos que ver es que el seno de un ángulo, cateto opuesto entre la hipotenusa, también es el seno del otro ángulo. Entonces, el seno del otro ángulo, no, el coseno, perdón, el coseno de otro ángulo es el cateto aquí adyacente sobre la hipotenusa. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, podemos decir que el seno de un ángulo es el coseno de su complemento. Son ángulos complementarios. Y eso vamos a ir viendo más adelante en los ejercicios, ¿no? Bien, entonces, tenemos que existen los complementos. Los complementos. Entonces, ojo que los complementos del otro ángulo, hay que tener cuidado. Entonces, el que más vamos a usar, ¿no?, es aquí, ¿no es cierto? La tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro. Eso vamos a ver bastante. Muy bien. Estamos pasando a la teoría, que vamos a ver estos de acá, ejemplos ahorita, vamos a ponernos aquí está solucionado, lo tiene también en la plataforma. Estos ejercicios vamos a ponerlos a la clase. Vamos a irnos a la clase. A ver.
En nuestra guía, que usted la puede encontrar, como decía, en la plataforma, tenemos las razones trigonométricas del ángulo agudo, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. El teorema de Pitágoras que vamos a usar. Vamos a usar las razones recíprocas y las complementarias, ¿no? Entonces aquí tenemos la teoría y esos triángulos tengo que conocérmelos. Si no, no voy a poder resolver los problemas. No todos esos problemas, algunos vamos a llevarlos a un Jamboard. Vamos a hacer un Jamboard, ya debe estar por acá, para compartirlo y para empezar la clase. A ver. Hacemos una copia. A ver, acá. Ya, hagamos una copia. Uh-huh. Bien, entonces acá tenemos el... Vamos a compartirlo para los que... Para que luego terminada la clase lo puedan ustedes descargar. Ahí está el vínculo. Bien. Vamos a empezar, ¿no? Nos toca ver razones trigonométricas. Ahora sí vamos a empezar la clase con los problemas. Si tienen acá alguna duda, algo que no entendieron, entonces me pasan la voz, ¿no? Me dice, profesor, no entendí. ¿Ya? Y repetimos. Entonces aquí ya vamos con calma. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que tener presente, bueno, está el vínculo, como decía, para los que gustan seguir la clase. Y luego la pueden bajar, ¿no? Terminada la clase, la bajan acá, descargar como PDF y ya hacen una copia. Bien, y en esa copia ya pueden editar si gustan. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tienen que pasar es que tenemos las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Tenemos que saber a qué es seno, coseno y tangente, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo primero. Entonces, lo primero que tenemos que ir viendo. Entonces, vamos a decir, vamos con los problemas, ¿no? Vamos con los problemas. Dice, un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Entonces, vamos a tener un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Un cateto es el doble. Entonces, uno que sea el doble del otro. Y vamos a dibujar este de aquí y el otro. Y que sea el doble. Y ya está. Ya. Entonces, si él es A, él es el doble. Un cateto es el doble del otro. Claro, aquí tengo los catetos, me faltaría la hipotenusa. Ya.
Un cateto es el doble del otro. Calcular la secante del mayor ángulo agudo. Entonces, el mayor ángulo agudo, me piden, ¿no? El mayor ángulo es el que tiene mayor abertura. Entonces, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Un triángulo cualquiera, el que tiene mayor abertura es al que se le pone el lado mayor. Si este es más grande, entonces tiene mayor abertura. Y el más pequeño tiene la abertura menor. Entonces, en este caso aquí, el mayor sería acá, ¿no es cierto? El que dice 2A será para el ángulo mayor. Alfa, digamos. Alfa. Bien, o sea, calcular la secante. La secante sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿no? Entonces eso es lo que me están pidiendo. O sea, me piden a mí la secante. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, si quiero hallar la secante que me están pidiendo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ya. La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esa es la secante de este ángulo. Entonces la hipotenusa no la tengo. Entonces, para hallar la hipotenusa, ¿qué tengo que poner? Tengo que calcular por el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Cuando pongo el teorema de Pitágoras, vamos a calcular la hipotenusa. Entonces vamos a decir, hipotenusa al cuadrado es igual. La suma de los cuadrados sería a cuadrado más 2a. La suma de los cuadrados, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual. Multiplicando al cuadrado sería 4a cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado sería a cuadrado más, sumando acá, ¿no? Acá de una vez. Acá hay a cuadrado más 4a cuadrado, 5. 5a cuadrado. Ahí está. Y la hipotenusa al cuadrado sería, sacándole la raíz ahí, sacándole la raíz de 5 y la raíz de a cuadrado. Pero la raíz de a cuadrado sería raíz de 5a. Raíz de 5a. Acá se van a cancelar ¿no? Se van a cancelar la raíz con el cuadrado. Ya, entonces esa es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Entonces ya puedo calcular el valor de la secante. La secante sería hipotenusa H, vamos a ponerle. Cateto adyacente es el que está al costado. Entonces sería A. Al costado de alfa. Entonces aquí, si este es alfa, al costado sería A. Y entonces vamos a reemplazar el valor de H para hallar la secante. La secante sería H, que sería ya calculada acá, raíz de 5A sobre A. Raíz de 5A sobre A, ¿no? Ya está. Entonces nos queda solamente que
la secante del ángulo es raíz de 5. Sería la respuesta. Ahí está. Entonces, me decían que, me plantearon el problema de que en un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Entonces tenemos aquí un cateto y el doble del otro cateto. Si a uno le pongo A, al otro le pongo 2A y así. O le puedo poner K, 2K, ¿no? Uno es el doble del otro. Con el teorema de Pitágoras puedo hallar la hipotenusa en función de esta variable A que se ha quedado. Entonces, el cuadrado de él y el cuadrado de él. Pero ese 2 está al cuadrado, entonces sería 4. Más el A cuadrado sería 5. Sería raíz de 5. Solamente para el 5, porque la A, su raíz se cancela con el cuadrado. Y luego tenemos que la hipotenusa, que era raíz de 5A, se divide entre cateto adyacente, que es A. Se cancela las A y queda solamente el raíz de 5. ¿no? Entonces, ese sería el ejercicio. Y si no hay consultas, vamos a continuar. Este problema, bueno, no es un problema exactamente, sino simplemente nos están indicando, que nos está diciendo que existe un triángulo cuyos 3 lados son consecutivos. Entonces, es más que todo informativo. Entonces, nosotros vamos a decir, este es conocido, ¿no? Este es conocido. Si son 3 números consecutivos, entonces eso lo conozco. Eso lo conozco. Entonces vamos a decir, ya. Entonces, este triangulito, es conocido, ¿no? Es conocido. A ver. Ya, vamos a hacerlo más abajo. Conocido este triángulo. Ya. ¿Y cuánto es? 3 consecutivos. O sea, en realidad, lo que le están diciendo a usted, le están diciendo que existe un triángulo que es de 3, 4 y 5. Es el único rectángulo que tiene lados consecutivos. No hay otro. Y esto pertenece, ¿no?, al de 53 y 37. Al de 53 y 37. O sea, 3 cuartos. 3 cuartos. O sea, es algo que usted ya debería haber sabido, ¿no? ¿Qué es lo que debería haber sabido? De que si tiene 3 lados, son consecutivos, son 3 números consecutivos, entonces se cumple esto. Ya está. Listo. Entonces ahora simplemente vamos a decir que me están pidiendo la tangente del menor. La tangente del menor, que es 37. Porque es 53 y 37, el menor es... Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí la respuesta, ¿no? 3 cuartos. Y así es sencillo. O sea, el problema más que todo es para indicar que usted tiene que saber que existe este triángulo, que es de 3, 4 y 5, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Muy bien. Dice, en un triángulo rectángulo, el coseno de uno de los ángulos agudos es 0,28. Entonces vamos a poner un triángulo rectángulo.
Ujú. Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo nos está diciendo que el coseno es, de uno de los ángulos, es 0,28. Fíjese, ve, ese 0,28 también lo puedo poner como 28 sobre 100. Es lo mismo. ¿Por qué lo pongo así? Porque, bueno, el coseno es una fracción, ¿no? Sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tenemos aquí un primer dato, ¿no? Un primer dato. Ya. Nos dice, si el lado mayor mide 100, si el lado mayor mide 100, entonces esto mide 100. Si el lado mayor mide 100, hallar el perímetro. El perímetro es la suma de los tres lados. Ya. Pero el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si él es alfa, entonces él va a ser 28. ¿Por qué 28? Porque sería el cateto adyacente. 28 sobre 100. ¿No? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, es por eso que acá se puso 28. 28 sobre 100. Entonces, ubico. Pero tengo que saber que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso tengo que saber, ¿no? Y si no me acuerdo, entonces aquí está la tablita, ¿no? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya. Muy bien. Como me piden el perímetro, entonces, antes de hallar el perímetro, yo necesito saber cuánto vale este cateto. Yo hallo ese cateto y ya sumo los tres y ya tengo el perímetro. Entonces vamos a calcular por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pitágoras? ¿Qué dice Pitágoras? Dice a cuadrado más 28 al cuadrado es igual a... A ver si alguien me ayuda, por favor. Para no estar sacando la calculadora acá en la pantalla. 28 al cuadrado. A ver. Se pasa menos, ¿no? No, claro, pero primero 28 al cuadrado. 28 al cuadrado. ¿Cuánto sale 28 al cuadrado? 784. 700. 84. Ya está. Ese sí, ahora sí, ese. Bueno, acá 100 entre 100 es 10. 10.000. Ya, ahora sí. Ahora sí, estos 10.000 lo vamos a restar con 784. Ya, eso debe salir 9.000, no sé. Supongo. 9.216. Muy bien. Y ya que están con la calculadora ahí, le sacamos la raíz cuadrada. 9.216 raíz cuadrada. Y obtenemos el valor de A. 96. Muy bien, 96. Ya, ese es el valor de A. Ese es el valor de A. Simplemente aplicando Pitágoras, ¿no? Me dicen que el coseno es 0,28. Eso es lo que me están diciendo. Ya, pero 0,28 es 28 sobre 100. 28 sobre 100.
Ya, pero el coseno es entre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vale 100. Además lo dice, el lado mayor vale 100. 100. La hipotenusa es el lado mayor. Entonces el otro es 28. Y luego aplicamos el teorema de Pitágoras acá en este triángulo. Este 28 al cuadrado, 784, pasó a restar 9.216, raíz cuadrada, 96. Claro, en el examen de admisión no va a venir así, porque para sacar raíz cuadrada, usted va al examen de admisión sin calculadora, ¿no? Lo más probable es que sea el examen presencial. Lo más probable. Ya, estamos en eso todavía. Pero lo que me están pidiendo a mí es el perímetro. Perímetro. Me pide el perímetro. Perímetro. Y el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces vamos a simplemente hallar, ¿cierto? 100 más 28 más 96, que se calculó, pues, ¿no? A ver si me vuelven a ayudar ahí con la calculadora para evitar la fatiga. 124. Ya, 224. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos ahí el perímetro, ¿no? El perímetro. Entonces, aquí fíjese, nos han dado el coseno, nos han dado el coseno, pero nos han dado el coseno así, en fracción, nosotros lo tenemos que poner para identificar el cateto opuesto, la hipotenusa, y dependiendo de los datos que me den. Y luego ya, teorema de Pitágoras, y luego me pide perímetro. A ver, este es otro problema, es otro dato que también es clásico, ¿no? Dice, la tangente de un ángulo agudo es 0,75. Este es conocido, bueno, usted de repente no lo conoce, pero ese es un dato clásico. Que la tangente de un ángulo sea 0,75 es un dato conocido, como algunos libros o problemas o separatas le dicen la tangente 75 sobre 100. Así le dicen. También, o sea, si sacamos ahí, si simplificamos, ¿no es cierto? Sacamos quinta, por decir. En otros libros le dicen que la tangente es 15 sobre 20. O, ya si lo quieren poner algo más sencillo, algo más fácil, sacamos acá quinta. Le dicen que la tangente es 3/4. O sea, cualquiera de esos datos. O sea, que la tangente es 0,75 sobre 100, o 15 sobre 20, o que la tangente es 3 sobre 4. En realidad, lo que le están diciendo, es que se trata de un triángulo, de 3, 4 y 5. Se trata de un triángulo de 3, 4 y 5. ¿No? Eso es lo que le están diciendo. Que ese es 25, que 3/4, que 15 sobre 20, lo mismo. Claro, tiene que ser con el valor de K, ¿no es cierto? 5K, 3K, 4K, y este es 37 grados. 37 grados. Ya. Entonces, todo eso es para indicarle que es esto de acá. Ya, pero si su área es 108, dice. A ver, me dicen el área. El área es 108. Es su área. Pero área es base por altura. O sea, el área es la base, 4K, por la altura, 3K,
sobre 2. Ese es el área. Ya. Yo puedo sacar acá mitad, mitad, queda 2. 2. O sea, está quedando 2 por 3, 6. Y acá es k por k, k cuadrado. 6, k cuadrado. Ese es 108. 108. Ajá. ¿Cuánto es 108 entre 6? A ver, por favor, calculamos. ¿Cuánto fue? 18. Muy bien, gracias. 18. Ahí está la fatiga. 18 no tiene raíz cuadrada. Entonces, pero 18 lo puedo poner como 9 por 2. 9 por 2. 9 por 2, 18. Ya. O sea que tiene que ser la raíz para cada uno. Saco raíz. O sea, sería raíz de 9, que sí tiene raíz cuadrada exacta, y 2. Entonces tengo acá. Raíz de 9 es 3 y raíz de 2. Ya tengo el valor que corresponde acá. Pero eso no me están pidiendo cuál es el perímetro. Me piden el perímetro. Entonces vamos a decir, CAP el perímetro. CAP el perímetro. Ya. El perímetro es la suma de los tres lados. O sea, el 5 más el 3 más el 4. ¿No? La suma, o sea, sería 12. 12K. Ya, pero K ya lo hemos calculado. Que es 3 raíz de 2. O sea, reemplazamos el valor de K. Reemplazamos el valor de K. Y ya tengo P. Perímetro. 12 por 3, 36. Con la raíz de 2. A ver. Ya está. Entonces, esa sería la solución del ejercicio, ¿no? O sea, primero nos dan la tangente. O sea, nos dan este dato que hay que identificar, que es 3/4. Porque es un triángulo conocido, ¿no? 3, 4 y 5. Conocido. De 37 y 53. Pero nos dicen que el área que es base por altura sobre 2 es 108, ese dato, 108 acá. Y luego este 108 de aquí es dividido entre 6, ¿no? Salió 18, que no tiene raíz cuadrada exacta, pero se multiplicó 9 por 2 para que dé 18. Se sacó la raíz cuadrada de 9 y salió 3. 3 raíz de 2. El perímetro sería la suma de los tres lados, ¿no? La suma de los tres lados, 12. 12K, pero acá vale 3 raíz de 2. 3 por 12, 36 raíz de 2. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es el triple del cateto. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el triple del cateto. Si tenemos un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el triple del cateto. A ver, que sea, supongamos que este sea A, B y C. Digamos, ¿no? Ya. Entonces,
El cuadrado de la hipotenusa, es el triple producto de los catetos. El triple producto de ambos catetos. Ahí está. Triple producto de los catetos. Listo. La suma de las tangentes de los ángulos agudos. O sea, hay que calcular la suma de las tangentes de los ángulos agudos. Entonces, supongamos que este sea un ángulo agudo, alfa, y por acá tenga el ángulo agudo, beta. Lo que me están pidiendo es que sume la tangente de ese ángulo alfa más la tangente del otro ángulo agudo beta. La suma de las tangentes de los ángulos agudos. Ya. Lo que me han dado aquí es un dato. Me han dado un dato. Me dicen que la hipotenusa al cuadrado es el triple producto de los catetos. Un dato. Yo puedo tener otro dato, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados acá, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Ese es Pitágoras. Y aquí yo tengo aquí a cuadrado, b cuadrado es igual a c cuadrado, pero c cuadrado es 3ab. Entonces, aquí voy a tener un dato que voy a usar para este problema que me están dando. Ya. Ahora me está pidiendo esa suma de tangentes. Ya. Entonces, la tangente de alfa, tengo que saber que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre B. Y la tangente de beta es cateto opuesto B sobre cateto adyacente A. Fíjense, son ángulos diferentes, ¿no? O sea, cateto opuesto, y acá el cateto opuesto es el otro. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En cambio acá sería cateto adyacente, este de acá, cateto opuesto y cateto adyacente acá. Son diferentes ángulos. Entonces, ya quedó claro, alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. A sobre B. Y beta, cateto opuesto, B sobre A. Listo. Vamos a multiplicar en cruz acá. A por A cuadrado, B por B, B cuadrado, entre A por B, AB. Y vamos a reemplazar, ese valor. Lo reemplazamos. A cuadrado más B cuadrado es 3AB. Dividido entre AB. 3AB dividido entre AB. ¿No? Y se van los AB. Y nos queda 3 nada más. Muy bien, entonces tenemos... El problema es que usted sepa qué es la tangente y qué es la tangente o la cotangente, el seno, depende del problema, ¿no? Usted tiene que saber qué es la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, ¿no? Eso es lo que tiene que saber, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente ejercicio, usted tiene que saber aquí a qué es igual el seno, la tangente, la secante, la cosecante. Entonces, hay una tablita acá, ¿no es cierto? Hay una tablita aquí que nos va a indicar cuál es el seno, el coseno, la secante, la cosecante. O sea, yo
yo tengo que usar esa tablita. Y me pide, por ejemplo, dice, en un triángulo rectángulo, el ángulo recto es 90 grados, está en B. Entonces me están obligando a mí, a que haga un triángulo rectángulo. Primero, me obligan a que haga un triángulo rectángulo. Ya. Yo hago un triángulo rectángulo y me están diciendo obligatoriamente que ponga aquí B. Ángulo B, mayúscula, ángulo A, al otro lado sería el ángulo C. Ya, mayúscula. Me dice que esto vale 90 grados. O sea, me están diciendo que esto tiene que ser 90 grados. Y yo le pongo 90 grados. Ahora se cumple que el seno de A es igual a 2 veces la tangente de C. O sea, tengo que saber cuál es el seno de A. Esta es el A. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces vamos a ponerle aquí letras. Minúscula A, porque se pone A, se pone a B, minúscula B. Y este C, el opuesto, minúscula C. Nada más. Pueden haber sido cualquier otra letra. Ya, pero el problema es para que usted sepa qué cosa es. A ver, tiene que usted decir, a ver, seno de A. Seno de A, tiene que ser cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Ya, entonces como es cateto opuesto, en este caso sería A, hipotenusa sería B. Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa sería, y me dice que es igual al doble de la tangente del ángulo C. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, en el ángulo C sería cateto opuesto, sería este de acá. Y cateto adyacente sería el de acá. Entonces sería C sobre A. Entonces, reemplazando, seno de A sobre B. A ver. A sobre B. Y la tangente sería el valor cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No? Cateto opuesto y cateto adyacente. Este A pasa acá, sería A por A cuadrado, ¿no? A cuadrado. Este A que está acá va a pasar acá, A cuadrado. A cuadrado es 2. Este B pasa a multiplicar a C. Ya. Listo. Entonces tenemos ahí un dato. Y también por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Por el teorema de Pitágoras también aquí podemos establecer la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? La hipotenusa para este caso va a ser B. Hipotenusa al cuadrado es el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Entonces ya tengo también otro dato. Listo. Ya, pero eso no me piden calcular acá P, secante menos 2 cosecante. Entonces, eso es lo que me están pidiendo, secante menos 2 cosecante. Entonces, me piden que calcule P. P es la secante al cuadrado del ángulo A menos 2 veces la cosecante del ángulo C. Entonces, la secante
del ángulo, para este caso la secante sería hipotenusa entre cateto adyacente de A, ¿no? Hipotenusa, que sería B, el cateto adyacente sería C. Entonces sería, pero está al cuadrado. Hipotenusa entre el cateto adyacente. Esa sería la secante. 2 veces cosecante, pero de C. Entonces la cosecante, ¿no? Hipotenusa, sobre cateto opuesto a C. Cateto opuesto a C es C. Entonces, tiene que saber esa tablita, pues si no sabe las funciones aquí, no va a poder resolver el ejercicio. Entonces, vamos a poner aquí P, que me están pidiendo, es igual a B por B, B cuadrado, y C por C, C cuadrado, menos 2BC. Claro, porque acá está el cuadrado. Bien, como tengo denominadores, aquí C cuadrado y C, entonces para homogenizar, lo multiplico por C arriba y por C abajo. Para homogenizar. Y entonces ya son iguales. Entonces, acomodando acá, vamos a decir, ya son iguales. O sea, B cuadrado, C cuadrado, y 2BC sobre C cuadrado. Ya son iguales. C cuadrado, C cuadrado. O sea, y son homogéneos. Y si son homogéneos, ya los puedo juntar acá así. C cuadrado. Y acá sería B al cuadrado. Y sería 2BC. Listo, entonces vamos a ver que ya estos datos justamente los tenía, ¿no? 2BC, que es este de acá. Y B cuadrado, que es este, ¿no? Lo reemplazamos. Lo reemplazamos. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a decir P, aquí es igual. Lo que me están pidiendo, B cuadrado. Pero B cuadrado es A cuadrado por el teorema de Pitágoras. Más C al cuadrado. Claro. Menos 2BC, pero 2BC es A cuadrado. ¿Ya? Y acá se van a cancelar las A. A cuadrado con A cuadrado se va. Y me está quedando solamente, para simplificar, C cuadrado sobre C cuadrado. Y C cuadrado sobre C cuadrado vale 1. 1. Entonces, este ejercicio, bueno, no va a venir en nuestro examen, ¿no? Pero es para que usted se practique y se acuerde qué cosa cuál es la equivalencia para el seno, para la tangente, para la secante, para la cosecante. ¿A qué equivale? ¿Cuáles son las equivalencias? Es lo que tiene que ir practicando. Nuestro examen de admisión es papayita, ¿no? Sencillísimo. En nuestra plataforma, aquí, vamos a ir poniendo los problemas tipo examen, tanto solucionándolos como proponiéndolos. Aquí en la semana 1 ya pueden encontrar que dice videíto, ¿no? No el video de la clase, sino videíto. Videíto tiene la solución de los problemas clásicos.
número de grados sexagesimales. Entonces ahí está el videíto. Los problemas clásicos, ¿no? Quinta y despejando R en forma sencilla. Entonces, en todo momento usted va... Entonces ahí usted encuentra bueno, recién han publicado la semana 1, ¿no? Porque capturan una parte de la... No toda la clase, sino problema tipo. Problema tipo. Hoy día vamos a ver un problema, ¿cierto? Puede ser el tipo negativo. Negativos, así que tampoco voy a tener problemas con ese. Con esta más 6x, esta es 90. Entonces ahí ven, va a encontrar como ese videíto y con el problema tipo de la semana 1, también la semana 2 y así, ¿no? Y también van a encontrar problemas propuestos, ¿no? Ahora poco a poco están implementándose. Esta semana vamos a poner nuestra primera batería de problemas propuestos. Nuestros problemas de examen de admisión son sencillos. Por ejemplo, el ejercicio siguiente ha venido nuestro examen de admisión. Este ha venido en el examen. A ver, como mientras busco un vaso de agua, a ver cuánto sale. A ver, alguien. Bueno, alguien no, todos, a ver. Ese problema es de examen de admisión. Ha venido en el examen de admisión. Inténtalo hacer. Ese es nuestro problema de examen. Nuestro examen de admisión es bien sencillo. Este también lo van a encontrar ahí. Seguro que de aquí capturarán el videíto y lo van a poner ahí como videíto. Para resolver el problema, bueno, para resolver el problema lo que tienen que hacer es saber, ¿no? Tienen que saber el de 37. Si no, no se puede resolver el problema. O sea, tienen que ustedes saber primero cuál es la proporción entre esos triángulos, entre los lados de ese triángulo. Tienen que saber la proporción. Entonces, si este es ángulo recto y si este de acá es 37, ¿no? Tienen que saber cuál es el valor primero. Entonces, usted tiene que acordarse de que esto es 3, esto es 4 y esto es 5, para empezar. Es lo primero. Aquí. Y luego ya resuelve problemas, sencillo. Una vez que tiene ya claro a qué pertenece así, lo que hace es compara nada más. Él es como 5 y él es como 3. ¿No? Una como 5 y otra como 3. ¿No? Como 5 y como 3. En forma sencilla. Entonces, lo que tiene que hacer es
simplemente decir, a ver, 2x menos 1 es a 5. Profesor, no está hablando, ¿verdad? Porque no se escucha. ¿Aló? Profesor, 60. A ver, mira las alternativas. Me pide x. ¿No? Entonces, lo que tiene que hacer es, primero acordarse de este triángulo. ¿Se acuerda de este triángulo? Después, relacionar, pues. Bueno, saber el triángulo, que es 3, 4 y 5, porque acá te dan 37. Y luego decimos bien, él y él. Él es como 5 y él es como 3. Y ya está. Entonces, él es como 5 y él es como 3. Esta relación va de 5 a 3. De 5 a 3. Este 3 pasa a multiplicar a 2x menos 1. Y este 5 está multiplicando a x más 1. Ya está. Multiplicamos acá. Sería 6x y 5x más 1. 6 y acá 3 y acá 5 y 1. 5. Ah, está mal ahí. Ya ves, acá está, me estoy confundiendo. Porque el 5 multiplica a los 2. El 5 multiplica a los 2. Entonces acá sería 5. Ya está. Este pasa a restar. Pasa a restar. Y este que está restando, pasa a sumar. Este suma 8. Y acá queda x. Ahí está. No es muy complicado. Porque me estaban pidiendo x. No es muy complicado. Entonces, como se dan cuenta, no es muy difícil. Tienen que simplemente identificar a qué triángulo están poniendo los valores indicados, nada más, y hacer la relación. Así viene nuestro examen, ¿no? De esta parte. ¿Ves? Aquí tenemos un igualito. O sea, como les decía, usted lo que necesita primero es determinar los lados del triángulo, ¿no? Esa es la referencia a 30 grados. Entonces usted dice, allá 30 grados, entonces, ¿cuál es la referencia? De 30 grados. Bien, entonces vamos a decir, si esto es 90 grados y esto es 30, tengo que acordarme que esto es 1, 2 y raíz de 3. Tengo que acordar. 1, 2, o sea, puede ser K, 2, K raíz de 3, ¿no? También. Pero tengo que acordarme esta relación, ¿no? O sea, eso está aquí en la guía, ¿no? Por si acaso. Está en la guía. Que se está dejando. Estos son los que vamos a usar. Los tres, ¿no? Ahí están, ¿no? Entonces, A, ¿no es cierto? Cuando es 30 es 1, 2, raíz de 3. Y cuando es 37 y 53, 3, 4 y 5. ¿No? Entonces, eso es lo que se está usando. Y de ahí, una vez que ya identificó, esto es, y esto es 0, es la proporción. Establecida la proporción, pongo los valores. Y vamos a decir, 5x es a 2x más 1, como 2 es a 1. Ya está. Este 1, bueno, 1 por 5x, nada de problema. Y el 2 se está multiplicando acá. 2x más 1. ¿Mm? Y luego tenemos el 5x acá. Multiplicamos 2x, perdón, por 2 es 4. Multiplicando 4x. Y 2 por 1, 2. 2. Este
4 pasa a restar, sería 5x menos 4x. Eso vale 2. Entonces x vale 2. 5 menos 4, x nada más. 2. Listo. Entonces, estos problemas de este tipo vienen en nuestro examen. Así. Que espero que no tengan problemas en solucionar este tipo de ejercicios. Bien, entonces vamos a continuar. Resulta que, bueno, en el proceso, bueno, necesitamos que usted aprenda los ángulos. Entonces, para eso vamos a... Aquí, bueno, esto no es que viene en nuestro examen, pero bueno, acá practicamos. 37, 30. Necesito primero que usted sepa los ángulos, los triángulos. Entonces, tiene que acordarse. Entonces, tienen que acordarse de los triángulos. Entonces, vamos a poner los triángulos. Poner 3 triángulos. Ya. Ahí está. Y tiene que acordarse, pues. Tiene que acordarse. A ver, 37. 37. Acá es 3, 4 y 5. 30 grados. 30 grados. 30 grados tiene que ver con 1, con 2 y con raíz de 3. 45 grados. Acá está, 45 grados. Tiene que ver con 1, 1, raíz de 2. Y acá 30 grados, bueno, 30 grados. Entonces, eso es lo que tiene que acordarse. Si usted no se acuerda de esto, no sale el problema. Ya está. Entonces, solucionamos nada más reemplazando. Dice x igual tangente de 37. Entonces, tangente, cateto opuesto, a 37, 3, 4. Tiene que saber cómo era tangente. Seno de 30. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Igual. Secante de 45. Entonces, pero está al cuadrado. Está al cuadrado. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Raíz de 2 sobre 1. Y aquí dice más. Cosecante. Al cuadrado. De 30 grados, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ya está? O sea, hemos reemplazado las funciones, ¿no? Las funciones trigonométricas hemos reemplazado. Tiene que reemplazar sus valores, seno, tangente, y tengo que saber el seno, el coseno, la tangente, tienen que aprenderse, ¿no? Y está, y luego ya es operar. Luego viene la operación nada más. Entonces luego viene la operación. Entonces vamos a decir, vamos a operar acá. Este sería 3x sobre 4 más, acá se va el 2. Acá se va el 2. Y queda solamente x, ¿no? X. Hay que hacer la raíz al cuadrado. Entonces sale 2. Y aquí tenemos 2 al cuadrado, 4. Sobre 1 al cuadrado, 1. Sobre 1 al cuadrado, 1. No se pone. Y aquí sacamos mínimo común 4. Porque acá hay un 1, pues. 4 entre 4, 3x
4 entre 1, 4. X. Operando, esto sale 6 más, es 2 más 4, 6. 2 más 4, 6. 3 y 4 son 7. 7. Y 4 por 6. 24. 24. Entonces, ya está la respuesta. 24 sobre 7. 24 sobre 7. Ahí está. Entonces tenemos los ejercicios que no son muy complicados, pero bueno, en este ejercicio sí había que saber cuáles son los ángulos, ¿no es cierto? Saber las relaciones entre los ángulos, acordarnos un poquito de eso, y saber qué es el seno, la tangente, la secante, la cosecante, para poder reemplazarla, ¿no? Ese es un tipo de ejercicio. Bien, en trigonometría también hay ejercicios que parecen de geometría, pero son de trigonometría, como el que estamos viendo. Aquí es 45 grados, entonces, como ahí es 45 grados, acá también es 45 grados. Entonces, para resolver el problema, estamos en el problema 10 ya, para resolver el problema, necesito saber cuál es la equivalencia de los grados, ¿no? O sea, primero voy a saber el triángulo. Entonces, primero tengo que saber... Pregunte. Si arriba mide la C 45, en la B también mide, ¿no es la misma medida? Claro, o sea, aquí es 45, ¿no es cierto? Aquí abajo va a ser 45. ¿No? Claro, este es 90, sí. ¿No? Claro, a ver, para no confundirme, lo voy a poner aparte mejor. Ya. Si arriba mide 45, es la misma medida. Está usted en lo correcto. Sí. Creo que necesito una regla. Acá no hay regla. Ya. A pulso nomás. Una pluma. Ya. Entonces, vamos a establecer aquí lo que está diciendo la señorita. Está correcto. Si es que arriba mide 45, abajo también. Es la misma medida. Excelente. Ya. Este es 45. Él también vale 45. Eso quiere decir que, o sea, si él es, si este es K, acá también es K. Y este sería raíz K, raíz de 2. O sea, son iguales. Entonces, fíjese, pero en el ejercicio nos están diciendo que estos son iguales. Esta rayita de acá, esta rayita de acá son iguales. Entonces, si a esto le pongo A, acá también va a ser A. Para poder resolver el problema, ¿qué me están pidiendo? La tangente. O sea, lo que me están pidiendo a mí es la tangente del ángulo θ. Para hallar la tangente, la cotangente o los valores, necesito que esté en un triángulo. O sea, en este caso está en este triángulo. Ahí está el ángulo θ. Y ahí está el ángulo θ. Y para la tangente es cateto opuesto, no lo tengo. Pero lo que sí puedo saber es que todo esto de acá, es igual a todo lo de acá. ¿Por qué? Porque justamente es 45, o sea, son iguales. Son iguales, estos dos son iguales. Como estos dos son iguales, entonces estos también van a ser iguales. Estos dos son iguales. Ahora, si aquí es 2A, entonces acá también tiene que ser 2A. ¿No? Entonces, 2 veces A. En el triángulo que se formó, aquí tenemos el cateto opuesto. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 2A, cateto adyacente A.
Entonces tenemos que la tangente, simplificando, sería 2. Fíjese, parecía de geometría, pero es trigonometría, porque bueno, nos piden tangente, dan proporciones, ángulos notables. Vamos a ir, no sé si hay alguna pregunta, vamos a seguir avanzando. Dice, del gráfico, calcular la tangente, nuevamente, ¿no? Ahí está, hay que calcular la tangente. Entonces, me pide la tangente, calcular la tangente, el ángulo. Pero aquí me están dando, que este acá dice 37. Y me piden la tangente de este ángulo que está acá arriba. Ya, 37 grados. Entonces, nos podemos acordar tenemos que acordarnos de ese triángulo. 37. En 37, yo sé que es 3, 4 y 5. O sea, 3K, 4K y 5K. Pero tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque aquí me dice que el de acá es el doble del otro. O sea, si este es una rayita, acá hay 2 rayitas. Si este es X, este es 2X. AB es el doble. O sea, eso quiere decir que él tiene que ser el doble de algo. Entonces no puede ser 5. No puede ser 5. ¿No? Entonces que él no puede ser. Yo aquí tengo que ponerle, ¿no es cierto? Él no puede ser 5K. ¿Cuánto le pongo? Tiene que ser el doble, dice, ¿no? Tiene que ser el doble del otro, ¿no? O sea que tiene que ser el doble de él. Entonces, este 5K nunca va a ser el doble de algo. Entonces, ¿cuánto le pongo? A ver. ¿Cuánto le pongo ahí? En función de K. O sea, no le voy a poner 10. 10. Muy bien, gracias. 10. Entonces, 10K sería, profesor. claro, 10K. 10K. Entonces, si él es 10K, porque tiene que ser el doble de algo, no podía ser 5. Eso quiere decir que a él, a todo él, se le ha multiplicado por 2. Por 2. Entonces, este sería 6. Y este sería 8. Y él sería el doble de él. O sea, acá tiene que ser 5. 5. 5. El doble, 10. Y de ahí este dice 6 y 8. Ahí está. Me pide calcular una tangente. ¿Sí? Ahí ya está. Hasta ahí no hay problema. Ahí ya casi está resuelto. Porque aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos un triángulo. Y en ese triángulo tengo que hallar la tangente de este ángulo. Tangente tiene que ver con cateto opuesto. Entonces vamos a decir, a ver. Me pide calcular tangente del ángulo. Es lo que me pide. La tangente del ángulo. Cateto opuesto
Ahí está. Cateto opuesto. Entre cateto adyacente. O sea, en este triángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto acá y cateto adyacente acá. Ya. Entonces, a ver si me ayudan con la calculadora. Sería 6 entre 5. 1,2. 1,2. Perfecto. Aquí el valor de K, gracias. Aquí se fue el valor de K y me queda 1,2. 1,2, ¿no? Dividiendo. Ya está. Dividiendo 1,2. Entonces esto no es muy complicado, no tiene por qué ser complicado tampoco, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, lo que hoy día hemos aprendido, es a determinar las funciones seno, coseno, tangente y las proporciones. Los triángulos también, ¿no? Hemos aprendido los triángulos y hemos aprendido las funciones trigonométricas, tanto de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Eso es lo que hemos aprendido. Ahí usted tiene los problemas resueltos. Es importante que usted se acuerde de las funciones, ¿no? Cómo sacar las funciones, de dónde salen las funciones y cómo es que puedo usar las funciones seno, coseno. Entonces, son las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas. Se llaman razones porque son cocientes, ¿no? Entonces, eso correspondería a nuestra primera sesión. Muy bien. Tercera sesión, perdón. Es la tercera sesión. Bueno, la primera con los senos, cosenos y tangentes. La próxima clase vamos a resolver problemas con identidades, ¿no? Con identidades trigonométricas, que es lo que más o menos se espera que usted... En cuanto a las identidades. Bien. Vamos a aprovechar, ¿no? Los minutos que nos quedan. Bueno, primero para indicarles que aquí, a partir ya de la semana que viene, en la semana 1 va a encontrar problemas tipo examen, aquí en su plataforma. Problemas tipo examen, ¿no? Que son problemas parecidos a los que dicen videíto, pero que vienen en el examen. Son problemas facilitos, que vienen en el examen de admisión, ¿no? No los problemas complicados, eso de estar factorizando, o de estar problemas largos, o de usar calculadora, sacar raíz cuadrada, como usted en pleno examen, para raíz cuadrada, no se puede. Entonces aquí en la plataforma va a encontrar, ¿no? También está el video de la clase, ¿no? Pero va a encontrar videitos y va a encontrar problemas, que vamos a ir armando y vamos a ir poniendo acá, para que usted más o menos vaya repasando. También encuentra los PPTs ahí y las guías. Ya algunos ya, pues, si quieren más problemas, que ya son diferentes, ¿no? Un poco más complicados, ¿no? Y podamos ir viendo. Entonces, en estos espacios, podemos ir viendo la solución de algunos de ellos que de repente a usted no le salió y me dice, profesor, tal problema de la guía 1, el problema 8, no entiendo. Entonces, Profesor, disculpe, ¿sabe cuándo va a ser el simulacro? supuestamente a fin de mes, ¿no? Todavía estamos, o sea, nuestros primeros simulacros son todavía virtuales. Estamos a la espera de que nos lleguen las directivas a ver si nuestro examen va a ser presencial. Ahora, si nuestro examen es presencial, tendríamos que hacer un simulacro presencial, ¿no? Pero falta todavía más de un mes para eso.
para determinar. Eh. Claro, nuestros exámenes